Hola a todos, hoy preparamos un bizcocho de naranja sin gluten, riquísimo y esponjoso. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina sin gluten y maicena, azúcar, naranjas, huevos, sal, goma xantana, levadura química o polvos de hornear y aceite. En un bol con un colador ponemos la harina sin gluten, que también podría ser harina de arroz, la fécula de maíz o maicena, la goma xantana si la harina que estás usando no contiene, y la levadura química o polvos de hornear. Lo tamizamos todo para que no queden grumos y lo mezclamos bien con una cuchara. Ahora vamos a separar las 5 yemas y claras de los 5 huevos. Y ponemos la mitad del azúcar con las claras y la mitad del azúcar con las yemas. Empezamos por batir las claras a punto de nieve hasta que queden bien firmes y formen picos como estos. A continuación, y sin necesidad de limpiar las varillas, batimos las yemas con el azúcar hasta que quede una crema espesa. Así es como tiene que quedar la textura. Añadimos la mitad de las harinas sin gluten y batimos. Echamos ahora el zumo de naranja. Seguimos batiendo. Y ya podemos echar el resto de la harina, el aceite y la ralladura de la piel de naranja. Aprovecho este momento para pedirte que, por favor, te suscribas gratis a mi canal y me dejes un like y un comentario. Muchas gracias. Ahora que ya tenemos toda la harina bien integrada, incorporamos las claras a punto de nieve, en pequeñas cantidades y con movimientos envolventes, con paciencia, para que no pierda el aire que hemos introducido. Ya tenemos la masa del bizcocho lista. Como ves, es una masa muy fina y ya tiene totalmente incorporadas las claras de huevo. La ponemos en un molde de 24 centímetros que tengo preparado con papel de horno en el fondo y engrasado solo el fondo. No engraso las paredes del molde para que suba más uniformemente. Lo ponemos en el horno, que ya tenemos precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo, y lo dejamos 45 o 55 minutos hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio. Mira qué pintaza tiene este bizcocho y huele de maravilla. Para desmoldarlo, le pasamos un cuchillo por todo el lateral del bizcocho y lo pasamos a enfriar encima de una rejilla. Una vez frío, lo puedes espolvorear con azúcar glass o dejarlo así mismo. Y mira qué corte tiene. Está súper tierno y esponjoso. Si te ha gustado esta receta, por favor, déjame un like y un comentario, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis próximas recetas y sigue viendo más cositas que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!